bienvenidos una vez más a estas conferencias de los martes que patrocina el Instituto Gemológico Español, y como siempre también no solamente me dirijo a la concurrencia, sino a los que más tarde nos puedan ver en diferido a través de YouTube. Y por lo tanto, para todos aquellos a los que pueda interesar, les recuerdo siempre la conferencia del día anterior, del martes anterior. En este caso fue El mundo mágico de Wallace Chan, que es un prestigioso joyero que tiene unas piezas que actualmente entiendo que la mayoría de ellas son las más cotizadas del mundo, con lo cual sus precios también son de los más altos. Y nos dio esta magnífica conferencia doña Carmen Nogales Romeo, que era licenciada en Geografía e Historia, y que realmente pues nos mostró unos de los diseños de Wallace Chan más preciados, por así decir. Así que cualquiera que quiera ver estas imágenes pues lo puede hacer a través del canal de YouTube o en el link de la página web del Instituto. Hoy, como ya también es habitual en muchos casos, cambiamos de tema y nos vamos de lo que es puramente la joyería, las joyas en sí, las piedras preciosas o el arte, a la empresa, porque realmente, como ya en alguna ocasión hemos comentado, no sirve de nada una gema solamente por la belleza, servirá para el coleccionista o para, en fin, una exposición, un museo, pero realmente lo que subyace dentro de todo esto es el comercio entre las gemas, es pues lo que es el sector empresarial de la joyería. Y de esto nos viene a hablar hoy don José Francisco Alfaya Toucedo sobre la transformación digital como oportunidad para el sector de la joyería. Es en su currículum, que a pesar de extenso, vamos a resumir. José Francisco Alfaya es fundador y máximo responsable de 95925 Lab, sinónimo de formación empresarial avanzada y consultoría de negocio para el sector de la joyería. Licenciado en Derecho Económico Empresarial por la Universidad de Vigo y con un máster en Dirección y Gestión de Negocios Internacionales por la Escuela de Negocios y ESIDE. Cuenta con experiencia como directivo en pymes de distintos sectores y está vinculado a la industria de la joyería desde 2011. Realiza una intensa actividad de divulgación como articulista y conferenciante y ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor, AJA, y junto con su socia Irene López es artífice del proyecto de joyería singular Decimonónic. Para más información pueden consultar efectivamente la página web www.925lab.com y creo que José Francisco Alfaya nos va a contar cosas muy interesantes sobre las transformaciones que en todos los sectores, y no podía ser menos en el sector de la joyería, produce la revolución digital que estamos realmente protagonizando en nuestros días. Es amigo del Instituto desde hace mucho tiempo, colaborador, y hemos también colaborado con la Asociación AJA en su momento cuando pertenecía a dicha asociación, y por lo tanto pues tenemos una entrañable amistad. Espero que sea una conferencia interesante para todos ustedes desde este punto de vista de las oportunidades que para este sector puede tener la transformación digital. Muchas gracias por su presencia y cuando quieras, José Francisco. Buenas tardes a todos. José María, muchas gracias por esta cálida presentación. Y gracias a todos por estar aquí, por acompañarme en un viaje que para mí es apasionante, un viaje hacia un futuro que ya está aquí. De hecho, cuando estaba preparando esta presentación, decidí escoger esta imagen, esta especie de cerebro digital, por un motivo muy claro, y es que si hay una sola idea que me gustaría que cuajase, digamos, en las mentes de todos al finalizar esta presentación, es la siguiente, y es que desde luego nuestro sector necesita pensar en digital. Ya hemos iniciado ese camino, pero desde luego aún queda mucho camino por recorrer, y es
imprescindible. De modo que sobre esta idea volveré más tarde, pero es el corazón de esta presentación. A la hora de preparar esta presentación, he valorado varias posibilidades y, bueno, tras sopesarlas, pues he optado por esta estructura, que creo que es muy sencilla y que nos va a servir perfectamente para ir hilando las diferentes ideas que me gustaría compartir con vosotros en esta sesión. De modo que, bueno, vamos a abordar pues, el impacto de esa transformación digital en lo que se refiere a producción, a comunicación y a comercialización en nuestro sector. Y dicho esto, ya sin más preámbulo, que el tiempo es el que es y hay mucho por contar, vamos con la producción. Y como es lógico, pues me gustaría comenzar por el diseño. El diseño es una de esas facetas que se está viendo pues, afectado por este proceso de digitalización que tanto vamos a abordar. Y bueno, aquí tenemos pues, una imagen de un boceto pues, clásico, con una técnica tradicional como es la acuarela. Creo que todos conocemos esto, todos estamos familiarizados. Bien, esto pues está cambiando y nos encontramos entonces con herramientas que son un poquito distintas. Me he traído algún vídeo porque, bueno, pues si una imagen vale más que 1000 palabras, cosa que yo no me creo del todo, pero bueno, la voy a dar por buena, pues creo que un vídeo vale mucho más, ¿no? Y en este vídeo pues estamos viendo a un diseñador que en vez de recurrir a la acuarela, pues está utilizando una tableta gráfica para crear pues, un modelo en 3D. Es puro esculpido digital. Como podemos ver, pues, bueno, el nivel de precisión es enorme y es un tipo de herramienta que ofrece una flexibilidad espectacular. ¿Quiere decir esto que la acuarela va a desaparecer? Pues no necesariamente, seguirá teniendo algunos usos, pero desde luego a nivel bueno, pues práctico está claro que hay herramientas que ya son mucho más potentes. Vamos a hablar también del modelado, ¿no? Creo que todos conocemos pues, la figura del modelista en cera tradicional, que ahí vemos esculpiendo pues, una pieza con sus rascadores y supongo que con el soldador de cera en algún punto del banco de joyero. Bueno, la realidad es que es una figura que, si bien a nivel artesanal pues seguirá teniendo vida, lo cierto es que a nivel industrial es una figura en vías de desaparición. Me gustaría poder mostraros un vídeo que debería estar aquí insertado, si puedo. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a ver si con este podemos. Bueno, la idea es sencilla. La idea es que el modelado 3D, por así decirlo, hace posible lo imposible. Dicho de otra forma, nos permite ejecutar diseños que de otra forma pues serían sencillamente inviables. Al mismo tiempo, también nos garantiza un nivel de precisión que a mano es sencillamente imposible de alcanzar, no es factible. Nos permite también realizar modificaciones en tiempo récord. Y esto es importante porque yo creo que cualquiera que haya esculpido en cera pues sabe lo que es bueno, perder pues una cera porque ha sufrido algún daño, porque en el proceso de microfusión no ha salido bien, o encontrarse, aunque tiene que introducir una modificación y resulta que, bueno, pues eso en muchos casos equivale a tener que empezar otra vez desde cero. Y aquí estamos viendo pues, las posibilidades que nos ofrece el modelado en 3D, que creo que todos conocemos, ¿no? Evidentemente, pues la opción de hacer presentaciones fotorrealistas, como las que hemos visto, y de trabajar con diseñadores de todo el mundo, porque vivimos en un mercado global, ¿no? Y esto es una realidad. Y el hecho de trabajar con modelos también implica que podemos trabajar en muchos casos con menos stock, porque podemos realmente presentar piezas que no hemos fabricado aún, pero que podemos mostrar como si realmente ya estuviesen disponibles, ¿no? Y además del modelado también tenemos que hablar de la fabricación. Y en lo que se refiere a fabricación, pues creo que merece la pena hablar tanto de fabricación sustractiva como de fabricación aditiva. Y voy a comenzar, como es lógico, por la sustractiva, porque quizás es la que tiene más trayectoria. ¿A qué me refiero con fabricación sustractiva? Pues me refiero
a procesos de fabricación que lo que hacen es sustraer, por así decirlo, material. Atención al vídeo, que es muy cortito. Vamos a ver si se reproduce. Esto es corte láser. Por el color y el espesor de la chapa, supongo que es aluminio. Y como podemos ver, pues ahí está el haz de luz, ese puntero láser que acaba de cortar, esto es tiempo real, pues una figura con una precisión milimétrica y en un tiempo muy corto. Como es evidente, pues bueno, cuando hay algo que se pasa más espesor y de otros metales, pues los tiempos son más dilatados, pero creo que es patente el potencial que encierra, ¿no? Y otro ejemplo también clásico de fabricación sustractiva, pues es el clásico control decimal numérico, el CNC, voy a decir de toda la vida, porque esto ya tiene muchos años, pero aquí estamos viendo una muestra de nivel de precisión que tienen unos equipos nuevos con 5 ejes, que en este caso, aunque está acelerado el proceso, pues sí que nos ofrece una visión bastante clara del nivel de precisión que alcanza, ¿no? Realmente es espectacular. Pero bueno, por más espectacular que resulte, sigue habiendo algunos diseños que no son factibles con ese tipo de tecnología. Y ahí es donde entra en juego y donde pues también está revolucionándonos la fabricación aditiva. Aditiva sencillamente porque se trata de ir añadiendo material. El ejemplo paradigmático pues es la impresión 3D, que ya creo que todos conocemos porque también lleva ya bastantes años en el sector, esto no es nuevo. Y como decía, hay determinados diseños que realmente, bueno, pues de forma artesanal o incluso con medios industriales, como has visto, pues no son viables, ¿no? Un ejemplo lo tenemos aquí. A la izquierda tenemos la cera, a la derecha la pieza fundida en metal. Ya digo, creo que un diseño de este tipo, pues de forma artesanal, es sencillamente imposible, ¿no? Y lo cierto es que nos encontramos con un nivel ya en impresoras que están en el mercado ahora mismo y las que vienen, que realmente es espectacular, ¿no? Como decíamos antes, pues bueno, realmente pues es casi aspirar a la perfección, a ejecutar diseños que de otra forma pues serían inviables. En muchos casos permiten simplificar diseños incluso, pues, por ejemplo, con menos soldadura, nos permiten ahorrar tiempo, nos permiten producir más rápido y nos permiten también algo importante, que es prototipar barato. Es decir, yo puedo generar un modelo y ese diseño imprimirlo no necesariamente de cara a producción, sino para que el cliente sencillamente vea cómo sienta, digamos, imaginemos un anillo, pues cómo queda, cómo van las piedras en esa pieza. Eso se puede hacer con una resina, con un plástico, cada vez más rápido, todo se ha dicho, y realmente pues es un cambio importante, ¿no? Es algo que sí que cambia las reglas del juego. Realmente lo interesante no es la etapa en la que estamos ahora. Lo interesante es lo que viene. Lo interesante es la impresión 3D, no en cera para microfusión, sino la impresión 3D en metal. En este caso me he traído un vídeo que no es de joyería, porque bueno, el tiempo que tenemos es el que es y tengo que buscar vídeos muy cortitos. Pero la realidad es que nos dirigimos a un futuro no muy lejano en el que la fabricación va a pasar generalmente por la impresión directamente en metal, ya sea mediante sinterizado, es decir, mediante la fusión de metal en polvo con láser o mediante otras tecnologías que están en desarrollo. Ahora mismo hay una cantidad impresionante de empresas, de verdaderos titanes, haciendo unas inversiones, espeluznantes para avanzar en esto. Ya no solo en joyería, sino en todas las industrias, porque los cambios que vienen son enormes. Hablamos de casi una cuarta revolución industrial, ¿no? En palabras de muchos. De modo que ya veis cómo, bueno, pues pasa del equipo a la impresora y ahí está la pieza. Bien, como decía, lo interesante de esto es que nos permite ejecutar diseños que de otra forma pues serían sencillamente no factibles, ¿no? Esto puede ser un ejemplo. Esto es otro ejemplo que me parece muy interesante porque vemos que es una pieza articulada y esto es una pieza que se ha impreso así, es decir, no ha habido ningún ensamblaje, se imprime ya articulada.
Y creo que es algo que también puede suponer cambios importantes a nivel de producción, ¿no? Y con esta pieza, con esta pulsera, pues pasa lo mismo. Esto es una pieza que, bueno, pues a la hora del acabado, del pulido, pues sí hay intervención humana, pero en lo que es el montaje, por así decirlo, pues no hay nada que montar, es que ya se imprime así. Y la pregunta es, ¿podemos darle a todo esto una vuelta de tuerca adicional? Pues resulta que sí que podemos. Con lo que, bueno, pues están denominando como impresión 4D. ¿A qué se refieren con impresión 4D? Se refieren a la utilización de materiales inteligentes. ¿Qué es un material inteligente? Un material inteligente es un material que es capaz, digamos, tiene la capacidad de reaccionar ante determinados estímulos de su entorno. Y me he traído un vídeo porque creo que es muy ilustrativo, ¿no? En este caso estamos viendo un anillo. Esta pieza pues combina dos metales, uno es el oro y el otro es el nitinol. El nitinol es una aleación de titanio y níquel. Lo interesante de esto es que esos, ¿cómo decirlo? Esos alambres, para decirlo de forma sencilla, que rodean la perla central, vemos que se mueven, y ese movimiento no es un movimiento figurado ni generado con una animación por ordenador. Es un movimiento que se produce ante un cambio de temperatura. En este caso, pues están aplicando el calor de un secador de pelo. Cuando se aplica calor, se abren, y cuando se aplica frío, se cierran. Y esto abre posibilidades muy interesantes. Esto es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos con otro tipo de materiales. Y realmente las posibilidades que ofrece pues dan mucho juego, ¿no? Es algo que realmente pues sí que puede permitirnos echar a volar la imaginación. Lo cierto es que estamos en el IGE y claro, no puedo irme de aquí sin dedicarle cierto tiempo también al mundo de la gemología, que también se está viendo transformado por esta revolución digital, ¿no? Pongo como ejemplo, pues en este caso, software. Un software que lo que nos permite es optimizar el corte de las piedras en bruto. Lo que se hace es escanear la gema en bruto con escáneres especiales y en función de los parámetros que introduzcamos, el software nos dice de qué forma, digamos, podemos obtener el máximo aprovechamiento de esa piedra. Y aquí estamos hablando de mucho dinero, por regla general. Me he traído un vídeo que es cortito, pero es interesante porque nos ofrece pues una panorámica, digamos, de ese recorrido de la gema desde el origen hasta, pues bueno, cuando ya llega al final, ¿no?, a la comercialización. Estamos viendo la piedra en bruto y lo que realmente creo que merece la pena que observemos es que, bueno, escanean la piedra, software para optimizar el corte y ver pues cómo se puede rentabilizar al máximo. El corte lo están haciendo con láser, lo cual creo que es un cambio también sobre la frecuencia tradicional. Y gran parte del corte también con un CNC, ¿no?, filetín, etcétera. Y vemos que realmente la parte que queda manual es el pulido, digamos, la parte final, de momento. Yo no sé por cuánto tiempo se va a hacer esto a mano, porque el nivel de precisión que ofrece pues un robot no lo ofrece un ser humano, ¿no? Esto es un hecho. Con lo cual ahí también vamos a ver cambios importantes, de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, pues aquí ya finaliza el vídeo con los certificados, todas esas cosas que aquí en el IGE se conocen muy bien. Y bueno, toca dar un paso adelante y vamos a comenzar ya a hablar de comunicación en su sentido más amplio, porque también es algo que está cambiando muchísimo y que en nuestra industria pues lógicamente se está notando. Y lo cierto es que el protagonista de todos estos cambios pues lo tenemos en nuestro bolsillo, es nuestro teléfono. Bueno, teléfono por llamarlo de alguna forma, más bien es este pequeño ordenador que todos llevamos encima, ¿no?, porque ya hablar de teléfono se queda un poco atrás. La realidad es que hasta hace no tanto la comunicación de las empresas, y esto lo refleja muy bien una serie que seguro que muchos de vosotros habéis visto, que es Mad Men, que habla de la época dorada, ¿no?, de la publicidad de masas. Las empresas lo que hacían era sencillamente coger su megáfono y gritar lo más alto posible, ¿no?, por así decirlo.
dirigirse al consumidor, contarle sus virtudes y sus bondades, y aquí se acababa la historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con esta transformación digital nos encontramos con un cambio importante, que es el consumidor más poderoso de la historia. La historia en este caso que no es tan larga, porque el concepto de consumidor moderno, pues bueno, tenemos que remontarnos a la revolución industrial, pero que ha introducido cambios importantes, ¿no? Fundamentalmente que tenemos acceso a muchísima información y que tenemos una capacidad de comunicar que antes era impensable. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que lo que antes era un monólogo, y aquí las únicas que hablaban eran las empresas hacia el consumidor, ahora se ha convertido en un diálogo, en el que los consumidores esperamos que las empresas nos traten casi de tú a tú y nos respondan y nos permitan interactuar de alguna forma, ¿no? Y esto que estoy diciendo no es baladí. Y de hecho hay ejemplos, me he traído alguno que otro, como puede ser este de United Break Guitars, que es un hecho que ocurrió en 2008. Esto de United Break Guitars es un ejercicio de humor, ¿no? Son 3 canciones que compuso Dave Carroll, que era un músico, porque en uno de sus viajes con United Airlines, con una aerolínea estadounidense, se encontró con que su guitarra pues había llegado destrozada, ¿no? Él presentó su reclamación a la aerolínea, pues como suele ser habitual, hicieron oídos sordos, ¿no?, a esta reclamación, y lo cierto es que con la broma de las canciones pues puso a la aerolínea en algunos aprietos, ¿no? Y resulta que esto no está ocurriendo tan solo en sectores como estos. En el nuestro, lógicamente, también está ocurriendo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Pandora, que es de diciembre de 2016. Resulta que pues una consumidora estadounidense, anónima, esto es importante, ¿no? Porque en el caso anterior hablamos de un músico, bueno, hay cierta popularidad. En este caso no, hablamos de un particular, ordinary people, como dicen los ingleses, como cualquiera de nosotros, que resulta que, bueno, pues Ariel Desiree McBride se va acompañada por su prometido para realizar la compra de su anillo de compromiso. Su situación económica pues es poco boyante y resulta que se encuentran con que una de las personas que les atienden hace una crítica abierta, yo diría incluso un poco cruel, acerca del importe que ha invertido pues el novio en este caso en la compra del anillo. Y esta chica, cuando llega a su casa, pues supongo que para desahogarse, pues publica una de sus cuentas en redes sociales, su experiencia. Es una carta, es bastante que hasta casi se emotiva, ¿no? Un poco, bueno, pues poniendo negro sobre blanco, que realmente a ella le da exactamente igual el importe del anillo. Ella pues quiere pasar el resto de su vida con esa persona y las circunstancias son las que son, y lo importante es lo importante. Resulta que este mensaje, pues, se hace viral, por así decirlo. De modo que alcanza una repercusión tremenda. De hecho, tal es la repercusión que en Pandora contactan con ella directamente, le piden disculpas y una compensación. De modo que esto hace no tantos años era inimaginable. Y ahora es una realidad. Una realidad, bueno, pues también en nuestro país. Aquí tenemos otro ejemplo, el de Mara Zavala, que también tuvo ahí pues un pulso con Air Europa, porque es una persona con una discapacidad y quería volar con silla de ruedas. Le pusieron ciertos impedimentos y lo dicho, ¿no? He traído 3 ejemplos, pero podría traer muchísimos más. Son ejemplos de cómo la reputación de una empresa puede verse afectada directamente por la acción del consumidor anónimo, cosa que ya digo antes, inimaginable. Pero no solo esto, es que además los consumidores podemos hacer oír nuestra voz más alto que nunca. ¿Cómo? Pues a través de las valoraciones que hacemos de productos. Y esto no es trivial. Este gráfico no me gusta mucho porque tiene demasiada información. Lo interesante son las 2 barras de arriba, que vienen a decir básicamente que las fuentes de las que más nos fiamos los consumidores son básicamente las recomendaciones de nuestros allegados y las opiniones de otros consumidores en la red. De modo que cuando un producto o un servicio tiene malas valoraciones, pues eso es un problema serio. Esto da mucho poder al consumidor y se lo resta pues a las marcas. Aquí también hay picaresca, esto daría para un debate muy largo, pero esto es una realidad a día de hoy.
Y vamos con otro cambio. Aquí tenemos una cita muy célebre, ¿no?, de John Wanamaker, que decía, pues no sin cierto humor, que era consciente de que una parte importante de su presupuesto en publicidad pues realmente no era efectivo, ¿no? Pero claro, lo que no sabía es qué parte. ¿Qué ocurre? Que esto también ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque con la comunicación digital tenemos unas posibilidades de obtener información que con medios analógicos pues no existen, ¿no? Ya digo, esto también es debatible, daría para mucho, pero sí es cierto que desde luego sí que nos proporcionan muchísima más información, ¿no? La analítica web pues es una realidad y está ahí. Y hay otro cambio muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que hemos mencionado, el tema de las valoraciones, y es que el proceso de compra también ha cambiado. Y en muchas ocasiones el proceso de compra ahora empieza online. Lo que hacemos es buscar información, de alguna forma nos autoasesoramos y después pues ya, compararemos los productos que haga falta o iremos a buscar lo que consideremos que realmente más se ajusta a lo que necesitamos, ¿no? De modo que nos encontramos con un entorno en el que las empresas, y las empresas de joyería también, pues vamos a tener que estar presentes en todos los canales que nuestros clientes nos demanden. Y lo que antes era multicanalidad, es decir, operar a través de distintos canales, se está convirtiendo en omnicanalidad, que significa operar a través de distintos canales, pero de una forma coordinada, de una forma integrada. Os aseguro que todos hemos experimentado en alguna ocasión esa experiencia de llamar por teléfono para hacer una gestión y que nos respondan: no, mire, es que esa gestión tiene que hacerla en un punto de venta físico, por ejemplo. Bueno, yo siento decir que esto es el pasado. O sea, los consumidores, a día de hoy, todos nosotros queremos poder hacer las gestiones que sean oportunas a través del canal que consideremos conveniente. Y esto nos permite pues ya enlazar con la idea de la comercialización, que también se está viendo transformada de una forma muy importante. ¿Cómo? Bueno, hay algo evidente, que es que hay nuevos canales de venta. De esos canales de venta, pues aquí menciono pues tres, pues las tiendas online pues propias de las firmas, los mercados electrónicos, pues las redes sociales como plataforma para venta. Pero ¿por qué es esto tan importante? Pues muy sencillo. Esto es tan importante porque resulta que el modelo de distribución tradicional está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque resulta que la tecnología lo que ha hecho es que la cadena de distribución clásica, que consistía básicamente en que el fabricante vendía sus productos a un mayorista, el mayorista los vendía a un minorista, y este detallista era el que llevaba ese producto hasta el consumidor final, pues resulta que ahora nos encontramos con que ya no es la forma más eficiente de realizar este proceso. Es decir, ha dejado de ser la forma más eficiente de llevar los productos desde el fabricante hasta el consumidor final. Y de hecho, a día de hoy, pues creo que cuando alguien quiere encontrar un producto barato, lo que suele hacer es irse directamente a la red, porque operar desde la red implica asumir menos costes que operar desde un punto de venta físico. Y esto realmente sí que está cambiándolo todo, de una forma, aparte, voy a decir brutal, creo que es el término más adecuado, ¿no? Esta búsqueda en Google, este pantallazo es de hoy. Este concepto de apocalipsis del retail, pues ahora mismo veo que son unos 316.000 resultados o algo así, me parece ver. En septiembre del año pasado eran 334.000. Curiosamente, Google ofrecía algunos resultados más que ahora. Pero lo interesante de esto es que es un concepto que, nos remontamos a 2010, no es de ahora, aunque quizás haya empezado a hacerse más popular hace no tanto, ¿no? En el que realmente pues, se refiere a un proceso que está produciendo en Estados Unidos, en el cual pues, muchos de sus grandes centros comerciales, esos malls enormes, se están viendo, pues en muchos casos, abocados al cierre. Y esto es en parte por el impacto del comercio online. Esto es un hecho, ¿no? Y esto lo que significa, no quiere decir que evidentemente todos los puntos de venta físicos van a cerrar ni nada por el estilo,
Pero lo que sí significa es que los puntos de venta físicos van a transformarse. El punto de venta físico, tal y como lo hemos conocido, va a cambiar. En primer lugar, porque como consumidores, cuando comparamos puntos de venta físicos, y hablando en este caso de comprar joyas, pues no siempre comparamos nuestra experiencia de compra en una joyería con nuestra experiencia de compra en otra joyería. Si comparamos nuestra experiencia de compra en una joyería con nuestra experiencia de compra en otro tipo de negocio. Este ejemplo, pues bueno, es una Apple Store, creo que todos conocemos el logo, ¿no?, de la manzana. Son puntos de venta que están centrados en la experiencia del cliente, ¿no?, básicamente. No tanto en la transaccionalidad, no tanto en la venta, sino en educar, es decir, que el cliente se familiarice con el producto, que el cliente de alguna forma aprenda y que el cliente también se divierta. Hay un componente lúdico, un componente de entretenimiento. Y esto es algo en lo que voy a incidir, ¿no? Y es algo que está llegando a nuestro sector. Esto es un ejemplo de una empresa muy potente en Inglaterra, de Goldsmiths, que han abierto pues una cadena dedicada a joyería, voy a decir, de tendencia o de moda o diferentes marcas, ¿no?, de joyería. Y bueno, a nivel estético, pues sí que nos puede recordar un poco a la Apple Store, pero hay que ir más allá del componente cosmético, ¿no? Hay cambios más allá. Vemos mobiliario, pues en muchos casos versátil, minimalista, que incluso se puede cambiar de posición o de ubicación. En muchos casos, pues el cobro ni siquiera se realiza desde una caja registradora, sino desde una tablet directamente. Son cambios en la operativa importantes. Y esto va a más. Esto es un ejemplo también interesante, ¿no? Nordstrom, por si alguien no lo conoce, es el líder en Estados Unidos en grandes almacenes, un poco el equivalente a nuestro Corte Inglés, por así decirlo. Eso, hablamos de una empresa que se fundó en 1901, o sea que no es una empresa que nació ayer, precisamente. Y en octubre de 2017 presentó esta tienda. Bien, ¿por qué esta tienda causó tanto revuelo? Pues muy sencillo, esa tienda ocupa más o menos 10 veces menos que un punto de venta arquetípico de Nordstrom. Y es una tienda que tiene productos que el cliente no puede comprar. Dicho de otra forma, puede comprar, pero no se puede llevar. Digamos que los encarga y luego se envían a su domicilio. ¿Esto es tan disruptivo? No. Esto es un modelo que ya existe, es un showroom de toda la vida. Esto funciona en las tiendas de muebles, por ejemplo, o funciona en los concesionarios de coches. Bien, ¿qué es lo que realmente sí que es nuevo? Bueno, en el sector de la moda no era habitual, eso es evidente, pero lo que sí que es nuevo es que se ofrecen una serie de servicios que cambian la experiencia de compra del cliente. Por ejemplo, el cliente tiene a su disposición un equipo de estilistas que le asesoran. El cliente tiene la posibilidad de solicitar personalizaciones. Es un servicio de sastrería bajo demanda, ¿no? Hay una zona dedicada al ocio, digamos de cafetería, también pues de manicura, etcétera. Pero realmente estos son los cambios, ¿no? Y eso sí que es una transformación del modelo tradicional de tienda. Y en el sector de la joyería ya estamos viendo iniciativas en esta línea. Esto es lo que un titán como Blue Nile, que es una empresa digital pura y dura, un e-tailer que se suele llamar, y que tiene un volumen de venta importantísimo en Estados Unidos, están especializados en anillos de compromiso. Bien, pues esta empresa, que comenzó operando única y exclusivamente online, llegó un momento en el que decidió comenzar a abrir algunos puntos de venta físicos. ¿Por qué? Porque para ellos es una forma de recabar información y de acercar su marca a sus consumidores potenciales y a consumidores que de otra forma quizás no les comprarían. Cuando un consumidor visita un webroom de Blue Nile, no puede llevarse su sortija puesta, se la van a enviar a casa, pero lo que sí puede es pedir información, que le expliquen cómo pueden valorar la calidad de esas gemas, se puede probar el anillo y puede en definitiva acercarse pues a esa historia y esos valores de la marca.
Y lo cierto es que el punto de venta físico va a tener que cambiar. Y digo esto, a ver si este vídeo se reproduce, porque antes me ha dado un poco de guerra. Bien. No podía faltar un ejemplo de un gigante como Amazon. Giving you the freedom to try before you buy, and only pay for what you keep, all within the comfort of your home. Here's how it works. Whenever you're shopping at Amazon Bien, Fashion, Amazon just look for Prime the Wardrobe logo. es un servicio que consiste en que el cliente recibe Items from your favorite un número de prendas, featuring styles and sizes for se habla de 3 a 10, kids. en su domicilio. Items or more, and we'll ship them to you for free. So there's no reason Se las why you prueba. can't try that dress too. Y se queda las que quiera y las que no quiera las devuelve. Y las devuelve sin coste además. 7 days to try things on and decide what you'd like to keep. With Prime Wardrobe, you have the freedom to try new styles, and there's no better place than in your own room. From natural lighting to your own full-length mirror, Prime Wardrobe takes advantage of the ultimate fitting room. Your room. Get to know how everything fits and feels. See what works with your current wardrobe, or even experiment with that new look you've been wanting to try. And the more you keep, the more you'll save, up to 20% off your order. Whatever you... Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que están intentando superar las desventajas de la venta online. O sea, lógicamente, pues cuando compras online no te puedes probar las prendas, ¿verdad? De esta forma, evidentemente sí. Y de esta forma te ahorras colas, esperas, buscar aparcamiento, todas esas cosas. De modo que es muy importante, ¿no? Y también hay otro factor más. Este es un ejemplo de un comercio, de un establecimiento a pie de calle que está aquí en Madrid, que se llama Cuervo Store. Y en esta imagen podemos ver prendas de ropa, podemos ver vinilos, podemos ver, creo que algunas revistas, accesorios. ¿Qué clase de tienda es esta? Pues es una clase de tienda que se dirige a un público muy concreto, con un estilo de vida muy concreto. Podemos entrar en ese concepto de lifestyle store o de concept store, en el que realmente pues la idea clásica de canal de venta de joyería es otra. Yo aquí puedo imaginarme también joyas. No digo joyas alta joyería, pero sí muchos tipos de joyas. Y además son espacios, como decía, pues que están cambiando un poco el concepto, ¿no? Hablamos del mismo establecimiento. Han apartado algunos elementos para hacer un pequeño concierto intimista. Vuelvo a eso que decía antes de modelo menos orientado a la transaccionalidad, más orientado a la experiencia de cliente con un componente pues, de entretenimiento, lúdico, educativo. La realidad es que tradicionalmente las joyas eran sobre todo regalos, ¿no? Regalos que hacían hombres a mujeres. ¿Qué ocurre? Que, bueno, la mujer se ha incorporado plenamente al mercado de trabajo, la mujer tiene autonomía para decidir en qué invierte su dinero y la mujer cada vez compra más joyas para sí misma o para regalar. Y esto es importante. Y es importante porque hay un estudio más o menos reciente de una asociación del sector en Estados Unidos que pone de manifiesto que hay muchas mujeres jóvenes que no se sienten a gusto en el local tradicional dedicado a la venta de joyería. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero, pues porque bueno, es medidas de seguridad, que es un poco lo que refleja esta imagen con cierto humor, que hacen un poco incómoda la experiencia. Pero más allá de eso, se encuentran con que en esos puntos de venta pues apenas hay mujeres, mucho menos jóvenes, no pueden asesorarlas acerca de tendencias, acerca de moda. Y claro, esto no gusta, y entonces buscan otros canales para comprar joyería. Bueno, lo cierto es que nos dirigimos a un entorno que va a ser necesariamente pues interactivo, ¿no? O sea, eso de la compra pasiva no va a tener mucho futuro. Aquí me traigo un ejemplo, porque hay empresas que llevan mucho tiempo trabajando en estas ideas, ¿no? En este caso me he traído un ejemplo de
realidad aumentada de una gran marca que todos conocemos del sector. Este tipo de tecnologías van a dar mucho juego, tanto en el punto de venta como en la compra a distancia, ¿no? En la compra online fundamentalmente. En este caso vemos a una chica joven que bueno, está con su portátil y que en la comodidad de su hogar pues va a intentar de alguna forma hacerse la idea de cómo podrían quedarle algunas de las piezas de la firma. ¿Cómo? Pues con una simulación, digamos, va a engañar, ¿no? a su propia mente, con la ayuda de tecnología. Como podéis ver, la videocámara del portátil recoge la imagen y ella en la pantalla está viendo no un recorte de un papel, sino, digamos, el anillo. Lo interesante de esto realmente es que este vídeo que estamos viendo no es precisamente reciente. Este vídeo es del año 2011. Es decir, esto ya está más que superado. Y nos dirigimos a un entorno en el que, ya digo, se habla bastante de realidad virtual, etcétera, pero la realidad es que lo que va a dar mucho más juego y mucho más rápido es lo que se conoce como realidad aumentada. La tecnología aún no está a este nivel. Esto es un polideportivo. Y esto es una simulación de un holograma. Aún no estamos a este nivel, pero puedo deciros que a medio plazo lo estaremos. Y ahora os invito a que penséis cómo puede utilizarse esta tecnología en un punto de venta de joyas. A mí como poco se me ocurre, por ejemplo, un desfile de moda. A mí se me ocurre, por ejemplo, una imagen del diseñador, pues casi como si os veis delante, ¿no? Hablando contigo. La verdad es que vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? Comentaba que esta holografía, que es una técnica de fotografía que consiste en crear imágenes tridimensionales y que se basa en el empleo de la luz, aún no está a este nivel que hemos visto, pero sí está a este nivel. Esto es real. Esto es un escaparate. Y esto es un concierto. Vais a permitir que corte el vídeo porque el tiempo es limitado, entonces no vamos a extendernos tanto, ¿no? Hasta ahora estamos viendo los cambios que hay en el punto de venta desde la perspectiva del consumidor, pero quiero que también veamos algunos de los cambios que vienen desde la perspectiva del propietario del negocio. Y la realidad es que nos dirigimos a un entorno en el que se va a producir lo que, bueno, pues muchos denominan una guerra por los datos, porque vamos a estar moviéndonos, digamos, en puntos de venta que van a estar llenos de sensores, cámaras y que van a recoger muchísima información. Y ahí estamos viendo, pues, algunos de los sensores, cámaras, etcétera. Esto es una realidad, esto existe, ya funciona, ya se está implementando. Y que lo que hacen es analizar el comportamiento del consumidor y que nos permiten saber si la distribución de los productos es correcta, si hay alguna zona que no se esté visitando, qué productos llaman más la atención y generan más interés, en cuál se detienen más los consumidores, mapas de calor para analizar toda esta información. Eso nos va a permitir saber cuánta gente pasa por delante de la tienda, cuánta gente entra en tienda, qué hace la gente en la tienda, cuánto tiempo permanece en la tienda. Todo esto es información valiosa y que lógicamente pues debería permitirnos mejorar el rendimiento del punto de venta.
Bueno, en definitiva, nos dirigimos a un entorno en el que, como digo, la experiencia de compra pues va a tener que estar mucho más orientada en puntos de venta físicos a un enfoque lúdico. O sea, realmente el objetivo tiene que ser que cuando alguien va a comprar a tu establecimiento salga con ganas de contárselo a otra persona. Es decir, acabo de ir a comprar a un sitio que es la bomba. Y el que no consiga esto lo va a pasar mal. Y también vamos hacia un entorno en el que va a haber un trato personalizado. En el caso de la joyería, aparte, creo que la joyería por encargo va a crecer muchísimo. Aquí también entra en juego lo que hemos comenzado a ver al principio de esta charla, esa facilidad del modelado 3D para poder crear joyas únicas, individualizadas, de una forma, bueno, más o menos rápida y rentable, ¿no? que tiene que serlo. Otro tema muy interesante también es el de la personalización en masa. Pero ese tema de la joyería paramétrica vamos a dejarlo para otro día, porque hoy ya el tiempo que tenemos se va agotando. Realmente, la realidad es que todo, absolutamente todo, está cambiando. Yo en esta presentación pues os he mostrado algunas cosas, son algunas pinceladas, de una forma pues bueno, pues que hemos visto muy por encima, porque el tiempo es el que tenemos, pero realmente esto da para mucho más. Y aquí va a cambiar pues desde la toma de decisiones hasta cómo nos relacionamos con las administraciones, hasta 1000 cosas. Pongo un último ejemplo, que es el control y registro de transacciones. Supongo que todos hemos oído hablar del Bitcoin, de esa moneda virtual. Para mí lo más interesante del Bitcoin no es la propia moneda, sino la tecnología que lo sustenta, la tecnología blockchain. Esto es un poco abstracto, hablamos de una base de datos distribuida. En definitiva, es un sistema que lo que permite es mantener una trazabilidad incorruptible de una secuencia de transacciones. Y esto va a suponer un cambio muy importante. Y hay muchos de los elementos que nosotros conocemos, como los registros de la propiedad, por ejemplo, que quizás pasen a ser innecesarios, ¿no? Se está utilizando ya, por ejemplo, pues proyectos para protección de copyright, en fotografía, etcétera. Son archivos digitales. Pero es que resulta que en el sector de la joyería tenemos proyectos como este, con tecnología de IBM, que lo que buscan es garantizar una trazabilidad total de las gemas, desde origen, desde la mina, hasta el consumidor. O sea, el proceso Kimberley, al lado de esto, es una broma, claro, o sea, es un chiste, ¿no? En esto ya están trabajando los líderes del sector. Y en los líderes del sector incluyo a la empresa más grande del mundo, en el sector del diamante, que todos conocemos, no hace falta ni que diga quiénes son. Bueno, lo cierto es que yo me he pasado muy bien preparando esta conferencia, porque es un tema que a mí me apasiona. Es un tema que, aparte, bueno, yo toco en este curso online, tiene una unidad didáctica dedicada exclusivamente al tema de transformación digital. Y bueno, la realidad es que la revolución digital ha llegado para quedarse. Este es el segundo mensaje clave, ¿no? Supone una transformación radical. Lo está cambiando casi todo. Muchas veces no nos damos cuenta porque, bueno, lo estamos viviendo y no lo percibimos tanto, pero es así. Y de hecho el cambio entre generaciones es tremendo, ¿no? Aquí todo el mundo va a tener que mover ficha, ¿no? Esto es así. Me he traído una cita de Fernando de la Rosa y otra de Carlos Severino, ¿no? Que realmente la realidad es esa, ¿no? Es que ya no hablamos de estrategia digital, hablamos de una estrategia de negocio que sea compatible con una realidad digital que está aquí, nos guste más o nos guste menos. Y es importante prestarle atención, porque la brecha digital entre las empresas que se están posicionando y que están haciendo un esfuerzo para adaptarse al cambio de los tiempos y las que no lo hacen cada vez será mayor. De modo que es importante comenzar a posicionarse cuanto antes. Como os decía antes, y con esto pues ya finalizo,
El pensamiento clave para mí es este, es que el sector de la joyería, como todos, pero en este caso hablo del que nos ocupa, pues necesita pensar en digital y tomárselo muy en serio. Bueno, yo pues escribo habitualmente sobre estos temas. Si a alguno de vosotros le interesa, pues invitado queda a echarle una ojeada al blog de 925 Lab. El que quiera suscribirse al newsletter, pues que lo haga. Basta con escanear el código y ya está. De modo que yo pues con esto finalizo mi intervención. Confío en que os haya parecido interesante y que bueno, pues que os haya ofrecido una perspectiva distinta sobre algunas de las facetas del sector. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Francisco, porque, como tú muy bien dices, esto es una realidad y es una realidad que no es reversible. Esto va hacia adelante y, por lo tanto, o bien estamos con la digitalización y con el mundo de las nuevas tecnologías, o al final desaparecemos. Y esto es duro, pero es una realidad. Así que muchas gracias por esta introducción que nos has hecho, porque esto da para mucho, me imagino. Entonces, bueno, en otra ocasión tendremos el placer, si tú estás de acuerdo, de contar contigo para que nos sigas informando de los avances que yo creo que son, pues, en fin, voy a decir a lo mejor alguna tontería, pero comparables a la velocidad de la luz. Esto varía en milisegundos, en nanosegundos, ¿no? Así es. Es una cosa tremenda. Yo todavía recuerdo en mi época de trabajador en ingeniería, cuando no existían ordenadores. Entonces apareció un ordenador en el Corte Inglés, una cosa de plástico, que ya no recuerdo cómo se llamaba, una cosa así, en fin, muy atractiva, Spectrum o algo así, un nombre muy curioso, y aquello era una cosa increíble, ¿no? Una televisión, había que conectarlo a una televisión, tal, y estamos hablando de los años 80, o sea que es que fue antes de ayer. Hoy día ya nos ha superado, por lo menos a mí, nos ha superado la tecnología informática, las habilidades y capacidades de todo este mundo. No quiero contar ya nada la parte negativa de esto, los hackers famosos, ¿no? Es que se te puede meter en el Pentágono y organizarte una guerra mundial en 2 minutos, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente que, pensándola, da escalofríos. Y claro, esto, desde el punto de vista positivo, hay que utilizarlo bien y hay que utilizarlo en todos los sectores. Y, por supuesto, el sector comercial de la joyería, pues es uno más. Y no precisamente el menos importante, porque los productos que se manejan, pues son sensiblemente caros y sensiblemente afectados por las nuevas tecnologías. Así que me ha parecido muy interesante tu conferencia y sobre todo que nos pone un poco en la ruta, nos pone en el día de hoy y no nos podemos quedar en el pasado. Así que, bueno, habrá que entrar por ahí. Muchas gracias nuevamente y si hay alguna pregunta, pues es el momento. Estamos anonadados y por supuesto, en fin, tendremos que entrar un poquito más, por lo menos en mi caso, en este mundo para poder quizás hasta formular alguna pregunta, porque a los que no están en el día a día manejando estas herramientas, pues nos suena poco menos que a chino, ¿no? Esto de fabricar una pieza, como lo hemos visto, en 3D, es una tecnología que está avanzando constantemente, que ya no es una tecnología que haya aparecido ayer, ¿no? Sino que esto ya lleva un desarrollo, y yo que he visto algunos modelos, alguna modelización en 3D y en 4D, como decía José Francisco hace un momento, verdaderamente es impresionante, ¿no? La calidad, la perfección, esto, bueno, ahora el hombre, lógicamente, ya no necesita las manos para hacer todo aquello, aunque es muy encomiable los artesanos que todavía trabajan de esa forma, ¿no? Sino que al final, pues el hombre tendrá pues los dedos suficientes para dar a botones o manejar algún mando de ordenador. De hecho, yo creo que el meñique está pensado para eso, para ir desapareciendo, por eso el meñique.
Entonces, bueno, es impresionante. No me extraña que no haya preguntas, porque o hay infinitas o realmente es que no se puede formular. Muchas gracias de nuevo. Te vamos a despedir con un fuerte aplauso y espero que nos vuelvas a ir ilustrando sobre estos temas, tanto desde tu empresa, que estás en el día a día de ello, como desde el punto de vista realmente de el transmitir esa información a los demás. Así que un fuerte aplauso. Y antes de marcharnos, pues siguiendo también la tónica, el próximo día cambiamos, ya no hablamos de las nuevas tecnologías, sino que nos vamos a las joyas e indumentarias en los tiempos de Isabel la Católica, que también es bueno recordar la historia y todo lo bueno y lo bello que tiene. Así que espero contar con ustedes el próximo martes y muchas gracias nuevamente por su asistencia. Buenas noches.